Constitucional declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior que prohibía a controladores lucrar en las instituciones de educación superior. De ahí a que algunos digan que el Tribunal Constitucional actúa como una tercera cámara legislativa. Analizamos entonces el actual del Tribunal Constitucional y las posibles modificaciones que podría sufrir en este gobierno en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Manuel Monsalve. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿usted coincide con algunas posturas que hablan del Tribunal Constitucional como una tercera cámara a la hora de declarar inconstitucionales algunos artículos de normativas? Mira, el Tribunal Constitucional corresponde a una institución que está dentro del diseño que se hizo en pleno periodo de la dictadura en la Constitución del año 80 y que lo que buscaba era establecer una serie de reparos para limitar el ejercicio de la soberanía popular. Estaban los senadores designados, todavía están vigentes los altos quórums para reformar la Constitución. Y finalmente estaba el Tribunal Constitucional, o sea, una serie de instituciones que buscaban que si eventualmente se constituía una mayoría ciudadana en el Parlamento que pudiera modificar la estructura de sociedad que se había conformado durante la dictadura, hubiera instituciones que pudieran detener esas transformaciones. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hoy día es evidente que el Tribunal Constitucional es una cámara contramayoritaria. Se conforman mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, hay debates nacionales en temas importantes como por ejemplo la reforma de la educación superior, a propósito que lo ha puesto en tela de juicio al Tribunal Constitucional. Se logran mayorías para aprobar una ley que tienen un sentido fijado por la sociedad y finalmente el Tribunal Constitucional en una votación 6-4, lo que demuestra que claramente no había unanimidad respecto a cómo actuar en esta materia, termina echando abajo un artículo de la ley que había sido aprobado con la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Diputado, ¿y qué le parece que dentro de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional existan entidades privadas que puedan ingresar requerimientos al Tribunal Constitucional, o más bien dicho, ingresar téngase presente, que es lo que se ha denominado ahora, como por ejemplo el caso del CERNAC, donde la Cámara Nacional de Comercio ingresó un téngase presente y se le quitaron las atribuciones que había ganado en la discusión legislativa? Y en el caso del lucro, también es un grupo privado de educación superior el que ingresa este téngase presente y finalmente declara inconstitucional un artículo. O sea, yo creo que es evidente lo que pasa en ambas situaciones. Los poderes económicos que no lograron hacer prevalecer sus intereses en el debate legislativo aquí en el Congreso, finalmente fueron y concurrieron al Tribunal Constitucional para hacer prevalecer intereses que están en contra de los intereses de la mayoría de los chilenos. Las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor, ¿para qué son? Son para defender los derechos de los ciudadanos chilenos en materia económica. Los chilenos ya saben que las empresas se coluden, ya saben que hay alza a veces artificial de los precios, ya saben que se vulneran sus derechos a la hora de ejercer como consumidores. ¿Y a quién pueden recurrir el día de hoy? ¿Qué institución tiene el poder suficiente para representar al ciudadano frente a la vulneración de derechos que realizan una serie de monopolios económicos que hay en Chile? El Servicio Nacional del Consumidor. Por eso es que era tan importante darle atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor, que finalmente fueron echadas abajo por el Tribunal Constitucional a partir de un requerimiento de los interesados, de aquellos que no quieren ser fiscalizados. En el caso del artículo 63 de la reforma de la educación superior ocurrió algo muy parecido. Finalmente resulta algo contradictorio. La ley dice que las instituciones de educación superior, entre ellas las universidades, no pueden tener fines de lucro. Ese es el principio que rige el ordenamiento de la ley. Pero por otra parte el Tribunal Constitucional, al echar abajo el artículo 63, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, la institución no puede tener fines de lucro, pero quien es dueño de la institución, quien controla la institución, sí puede ser una empresa privada con fines de lucro. Es completamente contradictorio. A pesar, diputado, disculpe que desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación se diga que el espíritu de la ley está presente y que finalmente el lucro está, citando las palabras del ministro de Educación, está prácticamente en un féretro enterrado y tirado al mar. Pero miren lo que está diciendo el gobierno. El gobierno está diciendo que el Tribunal Constitucional ocupó meses en analizar y estudiar un fallo respecto a la Ley de Educación Superior de algo que no tiene importancia. Sería ingenuo pensar que el fallo del Tribunal Constitucional no tiene importancia. Segundo, ha dicho, mire, en realidad esto no cambia porque son instituciones igual, son instituciones sin fines de lucro. Por lo tanto, el que haya una empresa que controle la universidad no tiene ningún efecto.
es ingenuo también eso, porque mira, ¿cuál es el efecto? Si hay una empresa que controla una universidad, ¿qué va a hacer? Va a poder nombrar parte de los directores, del directorio de esa institución. Eventualmente incluso podría nombrar al rector de una universidad. En el directorio, y el rector toma decisiones de a qué personas contrata y a qué personas no contrata en la universidad. Y también toma decisiones de a qué empresa le compra servicios y a qué empresa no le compra servicios. Y puede tomar decisiones incluso de a qué costo le compra esos servicios. Entonces pensar que una empresa que tiene fines de lucro no va a influir a través del directorio y del rector para que se tomen decisiones que beneficien su interés es completamente ingenuo. Obviamente echar abajo el artículo 63 es privilegiar los intereses de las empresas privadas y tratar de vulnerar, ¿cierto?, de buscar un resquicio para impedir que se ejerza esta voluntad mayoritaria de la sociedad chilena, que la plata que va a la educación superior, ya sea del Estado o sea del bolsillo de la familia, se ocupe única y exclusivamente en educación. Diputado, hemos visto cómo en los últimos años parte de la población se niega a participar en la política porque dicen no sentirse representados. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones, con la labor del Tribunal Constitucional, cuando yo como chileno ciudadano voy a votar por un parlamentario que está en contra del lucro? Pues bien, se defiende esa posición en el Congreso. Después de años de discusiones, de escuchar a un sinfín de grupos sobre este tema, se dice ya, ok, no va a haber lucro. Y después el Tribunal Constitucional, constituido por un grupo pequeño de personas, dice no, nosotros estamos en contra de eso y lo que votó esta persona o este ciudadano en particular, en definitiva, no importa mucho. ¿Qué pasa con ese sentimiento ciudadano? Sí, bueno, los ciudadanos hoy día no confían en las instituciones democráticas por varias razones. Una de ellas es porque claramente las instituciones han fallado en este compromiso básico de actuar con probidad y con transparencia. Pero también porque cuando uno va a votar lo hace con un sentido, para que algo se produzca, no para que todo quede igual. Y solo te quiero dar dos ejemplos respecto a esto. Uno, lo que plantea el Tribunal Constitucional: la gente tendrá el legítimo derecho de preguntarse ¿para qué fui a votar? ¿Qué saqué con ir, levantarme y elegir un parlamento que legisla en un sentido cuando en definitiva el Tribunal Constitucional puede modificarlo? Entonces, mejor voy al Tribunal Constitucional. ¿Para qué quiero el Parlamento? Voy a colocar un segundo ejemplo, que es una diferencia que hoy día tenemos con el presidente Piñera y con su gobierno, que es, ¿para qué elijo el Parlamento si al final los acuerdos respecto a los temas importantes del país, el gobierno quiere llevarlos a cabo en comisiones fuera del Parlamento? Entonces, ¿para qué voy a elegir parlamentarios si al final los temas relevantes, los temas importantes, los vamos a discutir fuera del Parlamento? Se refiere a la Comisión por la Infancia. Me refiero a la Infancia. Comisión por la Infancia. O sea, el Parlamento es un poder del Estado. Esta democracia está compuesta por tres poderes: el Ejecutivo, que hoy día encabeza el presidente Piñera; el Parlamento, que es la Cámara de Diputados y el Senado; y el Poder Judicial. Por lo tanto, si uno quiere consolidar la democracia, si uno quiere que las personas confíen en el sistema democrático, tiene que fortalecer no solo la transparencia, sino que las instituciones funcionen para cambiar la vida de las personas. Y a mí se me produce la misma inquietud tuya, que la gente puede decir, bueno, si al final las decisiones se toman en el Tribunal Constitucional, si al final las decisiones se toman en comisiones fuera del Parlamento, ¿para qué elegimos Parlamento? Yo, la verdad, es que creo que la democracia requiere de un Parlamento fuerte. Por eso no hemos estado de acuerdo en participar en las comisiones que ha invitado el presidente Piñera, porque creemos que el debate tiene que darse aquí, no por una cuestión retórica, porque aquí está el proyecto de ley que reforma el sistema integral de adopción en Chile, porque aquí está el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección de Menores, porque aquí está el proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción de Jóvenes. O sea, están aquí en el Congreso el proyecto de ley. Por lo tanto, aquí es donde debería estar dándose el debate y la urgencia. Diputado, con los temas que usted planteaba, ya el Partido Socialista se resta de participar en las comisiones. Con respecto al Tribunal Constitucional, ¿usted es de los que dicen que debe eliminarse el Tribunal Constitucional o se debe reformar el Tribunal Constitucional? Yo soy de aquellos, y el Partido Socialista también, es de aquellos que cree que Chile tiene que tener una nueva Constitución. Que el problema no es solo el Tribunal Constitucional, que el problema es el ordenamiento del poder en Chile, que está radicado en la Constitución. Todos los países del mundo, o una gran mayoría de los países del mundo, tienen tribunales constitucionales, pero se integran de una manera distinta. No todos tienen el control preventivo de constitucionalidad que tiene como facultad hoy día el Tribunal Constitucional en Chile. Aquí, antes de promulgar la ley, pasa por el Tribunal Constitucional y la ley se modifica antes de ser promulgada, si es que el Tribunal Constitucional así lo determina.
en una buena parte de los países el Tribunal Constitucional tiene una función más bien posterior a la promulgación de la ley. Y una vez que la ley entra en vigencia y alguien considera que la ley está afectando sus derechos, puede recurrir por inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que en Chile se requiere una nueva constitución que, entre otras cosas, modifique las facultades del Tribunal Constitucional. Diputado, cuando usted habla de modificar el Tribunal Constitucional, ¿se debe hacer sí o sí mediante una reforma constitucional? O sea, ¿se tiene que reformar la Constitución para modificar el Tribunal? Claramente es una modificación a la Constitución. De hecho, algunos han planteado presentar, hay trámite algunos y producto de esta polémica se van a presentar nuevos proyectos de ley para hacer modificación y reforma al Tribunal Constitucional, pero yo soy de aquellos que creen que lo que tenemos que exigirle al gobierno y al Parlamento no es discutir en particular el Tribunal Constitucional, sino que claramente aquí hay un conflicto respecto a una Constitución que requiere ser cambiada. Se requiere un nuevo consenso social en torno a la Constitución y yo creo que el Partido Socialista está bien, vamos a apoyar aquella reforma al Tribunal Constitucional si es que estas permiten avanzar a consolidar el sistema democrático, pero nuestro interés central es que en Chile haya una nueva Constitución. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Conversamos de este tema con el diputado Luis Pardo. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. No, encantado. Diputado, ¿usted, como otros, considera que el Tribunal Constitucional actúa como una tercera cámara? No, yo creo que es una caricaturización de una institución que puede ser perfectible. De hecho, en nuestro programa de gobierno está contemplada una reforma al Tribunal Constitucional, pero que es una institución que ejerce algo propio de una democracia constitucional, que es el control de constitucionalidad. Y muchos países, la mayoría de los países democráticos, tiene o un tribunal constitucional como el nuestro o cumple la misma función a través de otras instituciones como la Corte Suprema. Pero lo que tiene que haber es un control de constitucionalidad de manera que las leyes se enmarquen dentro de lo que es la norma constitucional, sino ¿para qué tener constitución? Diputado, y quienes dicen que el Tribunal Constitucional cambia lo que dice la voluntad popular expresada en el Parlamento cuando deroga ciertos artículos o disminuye ciertas atribuciones, como por ejemplo en el caso del CERNAC. Bueno, ese es el rol de un tribunal constitucional en cualquier democracia seria, ¿no es cierto? Porque de hecho sus miembros son designados por instituciones que también son parte de la democracia. El Tribunal Constitucional tiene miembros designados por el Senado, miembros designados por la Corte Suprema, miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, de manera que también es una institución democrática y que, reitero, lo que hace es revisar que las leyes que se dictan se ajusten a la Constitución en defensa justamente de valores constitucionales como son, por ejemplo, los derechos de las minorías. Si no, por mayoría podríamos resolver cualquier cosa en el hemiciclo y ir en contra de los derechos humanos, por ejemplo, y si no existe un tribunal constitucional que ponga atajo a ese tipo de excesos que se pueden cometer, algunas veces son muy técnicos, son muy sofisticados y a lo mejor no se entienden muy fácilmente, pero en general se trata de ajustar la norma legal a la norma constitucional. Diputado, cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional algún artículo o alguna ley en particular, ¿quiere decir que el trabajo en el Congreso no se hizo de forma tan rigurosa, no se llevó a cabo bien el reglamento para realizar una ley? Por eso el Tribunal Constitucional dice, a ver, ¿saben qué? Esto no está bien así. Yo creo que hay varias situaciones. Hay situaciones, y yo hablo aquí, soy un nuevo diputado, llevo un mes en ejercicio, pero una de mis motivaciones de entrar en la política era justamente una crítica constructiva al mal desempeño que ha tenido el Congreso en los últimos años con muchas leyes que después hay que corregir. Leyes que quedan mal hechas, que después hay que volver a legislar, ¿no es cierto? Y eso entonces estamos en presencia, por una parte, de una falta de rigor, de prolijidad, ¿no es cierto?, en el proceso legislativo, cuando hemos visto, como ocurrió en la administración pasada, que se imponían urgencias y en sesiones maratónicas se aprobaban leyes complejas, como la reforma tributaria y otras que después quedaron mal hechas y hubo que arreglarlas, pero también hay, de ciertos sectores, una intención explícita de ir más allá de la Constitución y de presentar proyectos de ley, por ejemplo, respecto de los cuales no tienen atribuciones los parlamentarios, o de ir, digamos, a través de determinados proyectos de ley a tratar de torcer la nariz de la Constitución, y eso felizmente existe un Tribunal Constitucional que reitero, puede ser perfectible, puede ser corregido en muchos de sus aspectos, pero que tiene ese rol fundamental de mantenernos dentro de un marco constitucional que es el que nos rige.
¿Qué le corregiría usted al Tribunal Constitucional, diputado? Usted lo decía, es parte del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera modificar y perfeccionar el Tribunal Constitucional. Bueno, una de las medidas es bajar de 10 a 9 miembros, de manera que no haya un ministro con 2 votos, que es el caso del presidente del tribunal cuando tiene que dirimir en caso de un empate. Otra de las reformas tiene que ver con la forma en que se genera el tribunal, de manera que haya una mayor integración de los 3 poderes del Estado, de manera que disminuya un poco esta crítica que se hace a que hay representantes de uno y otra sensibilidad, sino que buscar, pero esa crítica es ineludible en todas las organismos de este tipo donde interviene el poder político. Se marcan necesariamente ciertos sesgos políticos, pero hay dentro del proyecto, digamos, mejorar la forma en que se generan los ministros, y después hay temas más bien de técnica jurídica que tienen que ver con las inaplicabilidades. El tribunal tiene una función, ¿no es cierto?, preventiva, pero también tiene una función ex post, que es declarar la inaplicabilidad de una ley respecto de casos particulares que se le van presentando a consideración, y ahí también está contemplado ajustes en el programa de gobierno de Sebastián Piñera. ¿Usted está de acuerdo, diputado, con que sean privados los que puedan presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional? ¿A qué me refiero con esto? La Cámara Nacional de Comercio presentó un téngase presente al Tribunal Constitucional y finalmente se quitaron ciertas atribuciones al CERNAC porque se declararon inconstitucionales. Lo mismo con el tema de la reforma a la educación superior y el artículo 63 relacionado con el lucro. Y también fue presentado por privados. ¿Está bien que sea así? Yo creo que debiera existir, ¿no es cierto?, algún mecanismo, no sé si el téngase presente, para que la sociedad civil también pueda recurrir al Tribunal Constitucional en determinadas circunstancias. Porque también, y lo digo con altura de mira, muchas veces las presentaciones al Tribunal Constitucional pueden ser impopulares, ¿no es cierto?, y puede que no se formen o no se junten las firmas de senadores o diputados para recurrir en contra de un precepto que es inconstitucional, ¿no es cierto? Y ahí hay de por medio un cálculo político. Pero ¿qué pasa efectivamente con los afectados constitucionalmente por una mala ley? Yo creo que debiera existir un mecanismo, pero obviamente hay que cuidar, ¿no es cierto?, que esos mecanismos no se traduzcan en una generalización y en un abuso, ¿no es cierto?, de este recurso. Diputado, y en cuanto a la determinación del artículo 63 de la reforma a la educación superior, tuvimos la oportunidad de conversar en otro momento en la radio de la Cámara y usted nos explicaba muy bien que efectivamente se terminaba con el lucro en la educación superior y que esto tenía que ver más que nada con empresas externas que de alguna manera estaban dentro de las directivas de una universidad. Así es, yo creo que, y eso es otro de los temas que evalúa el Tribunal Constitucional, no conocemos el fallo, sí, pero por ejemplo, si nosotros dijéramos para evitar los accidentes de tránsito vamos a prohibir la circulación peatonal, sería desproporcionado, irracional, en fin. Bueno, el Tribunal un ejemplo extremo, sí, por supuesto. El Tribunal Constitucional tiene que ponderar si una determinada norma es proporcional, es razonable. Y en el caso del artículo 63, lo que probablemente hizo el Tribunal Constitucional es decir, mire, si está toda esta otra batería de herramientas para evitar el lucro en la educación, si tenemos una superintendencia, si tenemos penas que van desde cárcel hasta multas elevadas además, y tenemos todas las medidas que contempla la ley para combatir el lucro en la educación superior, prohibirle a un privado que participe en una universidad para, por ejemplo, contribuir a la formación de una universidad en una determinada área, ¿no es cierto?, del conocimiento, o porque tenga interés en contribuir efectivamente a una determinada forma de entender la educación, es excesivo y es desproporcionado. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho un abuso, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la prohibición o la derogación del artículo 63, porque efectivamente no está en riesgo evitar el lucro en la educación superior, y sí había seguramente, a juicio del Tribunal Constitucional, el riesgo de que no se respetara la autonomía y la libertad que tienen todas las personas naturales y jurídicas para participar en una actividad como la educación. Diputado, en relación a lo que usted decía de que estaba dentro del programa de gobierno modificar el Tribunal Constitucional, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, decía que sí está dentro del programa, pero que no es una prioridad porque se están preocupando de otros temas, por ejemplo, el tema de la infancia, seguridad ciudadana, Araucanía y otros. ¿Usted está de acuerdo con que no es una prioridad en este momento, por ejemplo, reformar el tribunal? Yo creo que no es una prioridad efectivamente, porque además cuando se dictan leyes bajo la presión de un hecho público que ha sido
convulsionado, ¿no es cierto?, que ha tenido determinado impacto, generalmente se legisla mal y tenemos muchos ejemplos en el pasado reciente. Yo creo que es una reforma importante para nuestra institucionalidad que tendrá que hacerse dentro del contexto además de la situación general de cómo avancen las otras prioridades. El gobierno ha puesto ciertas prioridades que son muy claras y que tienen que ver además con los anhelos ciudadanos, como por ejemplo el tema de la infancia y los temas que están hoy día en la agenda legislativa, lo que no significa que el Tribunal Constitucional no se pueda reformar dentro de este periodo presidencial y que no podamos impulsar esa reforma en el momento que el gobierno, de acuerdo a sus prioridades, lo proponga y lo estime más oportuno. Diputado, ¿qué le parece que a raíz de este fallo del TC surja un movimiento estudiantil? Se habla ya de las primeras protestas que podrían partir ya a mediados del mes de abril. Yo creo que es un pretexto. Yo creo que necesitaban un buen pretexto para activar, ¿no es cierto?, las movilizaciones. Han planteado ante la opinión pública como que el lucro, digamos, volvió a las universidades producto de este fallo, cosa que es evidente y categóricamente distinto, no es así. Y por lo tanto esto de alguna manera alimenta esa necesidad que tienen algunos sectores de mantenerse movilizados y mantenerse en el activismo, ¿no es cierto?, que representan esas marchas. Yo espero que la mayoría de los estudiantes vean, ¿no es cierto?, que se han logrado grandes avances en materia de acceso a la educación, en materia de un diseño institucional, ¿no es cierto?, que va muchas garantías de que se van a combatir las malas prácticas, no solo en materia de lucro, sino que en materia también de lo que es la calidad de la educación, en lo cual espero que sigamos avanzando y por lo tanto no tendrían, a mi juicio, justificación esas movilizaciones. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por conversar con Cámara Acción. Gracias a usted. Ya lo veíamos, un fallo del Tribunal Constitucional que en este caso tuvo que ver con la educación superior y la posibilidad de que exista lucro o no en estas instituciones. En lo que sí hay concordancia en que se debe modificar y modernizar las labores y las funciones del Tribunal Constitucional en nuestro país. Esto fue Cámara Acción.